Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y en este video vamos a comenzar ahora sí a conocer un poco más de Silent 1, porque en el episodio pasado simplemente platicamos un poquito sobre él, sobre dónde se puede descargar, cómo se compra, cómo se instala y algunos de los sonidos, ¿no?, de las canciones que fueron hechas con Silent 1 100% para que se dieran una idea del potencial de este plugin. Pero bueno, vamos a ir conociendo ahora sí de qué se trata. Bueno, Silent 1, como ya lo dije, es un sintetizador de síntesis sustractiva. Eso significa que va a tener osciladores. Los osciladores sirven para sumarse entre sí, crear un tono complejo y luego lo vamos a moldear. Vamos a conocer la interfaz de Silent. Primero, en la parte de aquí arriba tenemos la polifonía, las voces. Aquí podemos seleccionar entre dos partes, este de solo, que únicamente es para silenciar, el botón de sincronizar. Esto va a hacer que, por ejemplo, el arpegiador vaya de acuerdo al tempo que ustedes tienen dentro de su DAW. Aquí simplemente el título de Leonard Digital. Todo esto lo vamos a ver un poquito más a fondo. Luego tenemos estas partes. Si pueden darse cuenta, cuando le damos a la parte A, me está mostrando el oscilador A1 y el oscilador A2, porque es la parte A. Si nos vamos a la parte B, tengo otra vez oscilador B1, oscilador B2. Así que cada una de estas partes se conforma por dos osciladores. Esto es lo que ya habíamos visto en síntesis sustractiva. Estamos sumando los osciladores. Luego al centro tenemos una envolvente. Esta envolvente nos va a estar controlando el volumen. Esta ya está asignada directamente al volumen y no la podemos asignar a otra cosa, pero lo vamos a ver más abajo porque hay otras herramientas. En la parte de aquí al lado tenemos el filtro, pero es el filtro de la parte. De hecho, si cambio de parte pueden ver que el color también como que está cambiando, ¿no? Para que sepamos que eso es parte de cada uno de estos osciladores. Por eso tenemos un filtro en la parte A, un filtro en la parte B. Y luego tenemos este control de filtro. Este control de filtro nos va a controlar a ambos, el de la A y el de la B. ¿Ok? Entonces, osciladores, envolvente de volumen, los filtros de cada parte y el filtro general, podemos decirlo así. Luego tenemos aquí en la parte de abajo toda la sección de modulación. Estas envolventes son como las de acá arriba, tienen los mismos controles, pero no son de volumen, sino que ustedes pueden seleccionar a qué lo van a estar asignando. Entonces tenemos dos envolventes, dos LFO o osciladores de baja frecuencia. Todo esto, si vieron el curso de diseño de sonido, ya lo deben de conocer. Si no, chequen por aquí arriba a la derecha, está la tarjeta. Y luego tenemos esta sección de miscelánea, que es como una matriz donde nosotros podemos seleccionar cuatro fuentes y tenemos para cada una de las fuentes dos destinos, ¿no? Por ejemplo, aquí el velocity va a ser mi fuente y ¿qué es lo que va a controlar? Pues en este caso está controlando el corte de un filtro, ¿no? Todo esto lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos estos que son los controles generales, el volumen de la parte A, el volumen de la parte B y el volumen principal, ¿no? Ya la fusión de estos dos sonidos. Esta sección son los indicadores de volumen para el canal izquierdo, el canal derecho. Luego esta es la sección central del sintetizador. En la parte de arriba podemos ver estos números que son los bancos. Cada banco es una colección de diferentes presets o de diferentes sonidos. Si yo le doy aquí al 1, pueden ver que cambió el nombre, y cuando yo le doy clic al nombre podemos ver todos los presets, todos los sonidos que conforman ese banco, esa colección. Tenemos desde el 1 hasta el 128. Luego el siguiente banco, banco número 2, tiene otros 128. Banco 3, otros 128. Banco 4, ahí los pueden ver, hasta 512. Cada uno de estos presets, por las letras con las cuales está comenzando su nombre, pueden darse una idea de qué tipo de sonido es. Por ejemplo, si nos regresamos otra vez al número 1, banco 1, pueden ver que las primeras letras dicen arpa, es un arpegio. Luego dice hover. Hover es este sonido que tiene como un movimiento de pitch. Ese tipo de sonidos es el que se conoce como un hover. Luego tenemos los keys, que son teclados. Luego los leads, ¿no? LD. Luego tenemos este que dice gate, que son sonidos entrecortados, ¿no? Con cierto ritmo. Luego BS significa bass o bajo. PD significa pad, son los sonidos de atmósfera, que son así como tipo cuerdas, lentos. DR significa drum, o lo que es lo mismo, algún tipo de percusión. Por ejemplo, este kick. O también tenemos toms,
snare, shakers, ¿no? Hay varias cosas. SFX son efectos de sonido. Y secuencia es parecido al arpegio, solo que como que normalmente tiene algún tipo de melodía. Y así para cada uno de los bancos pueden ver esa misma nomenclatura, ¿no? Key, leads, BS, etc. De esa manera ya saben exactamente, ¿no?, qué tipo de sonido pueden esperar antes de que lo seleccionen. Pueden hacerlo directamente ahí o utilizando estas flechitas para navegarlo. En cada una de las secciones pueden ver que hay estas flechas, son las opciones para cada una de las secciones y pueden hacer algunas cosas con ello, lo vamos a ver también más adelante. Aparte de eso tenemos el menú principal y cada una de las cosas que yo selecciono, aquí pueden ver por ejemplo cuando le pongo el cursor aquí encima, aquí me dice qué es, cómo se llama ese control, y si yo lo comienzo a mover te está mostrando también el valor numérico que corresponde a ese control. Luego en el menú, si le damos clic, aquí es donde podemos ver de nueva cuenta las opciones sobre los presets, sobre los bancos, ¿no? Podemos seleccionar bancos predeterminados, cargarlos, guardarlos, limpiarlos, lo mismo para los presets, todo eso lo vamos a ver más adelante. Aquí uno importante es este que dice preset y luego dice clear init, esto es para que el sonido comience con algo completamente limpio y ustedes puedan crear su sonido desde cero. Tenemos diferentes skins, esto es meramente gráfico y ustedes lo pueden seleccionar para que cambie no únicamente la forma en la cual se está visualizando el plugin, pero las secciones son las mismas, no exactamente las mismas, solo pues se ve diferente, ¿no? Puede que a algunos de ustedes les guste más un skin que otro, ¿no? Por ejemplo este se ve bastante atractivo, pueden seleccionar aquí cualquiera de estas y pues bueno, yo le voy a dejar la que está de forma predeterminada porque es con el que todo el mundo está, vamos a ver, ahí está, con el que todo el mundo está familiarizado. Aparte de eso podemos seleccionar diferentes tamaños, aquí vienen porcentajes, ustedes pueden poner el que les convenga a su pantalla, ¿no? Si su pantalla es de baja resolución pueden poner este tamaño pequeño o pueden hacer uno más grande si su pantalla es de alta resolución. También pueden dar clic en la parte de aquí abajo y lo pueden hacer al tamaño que ustedes quieran, ¿no? Aquí está. Yo lo voy a dejar ahí más o menos grande para que lo puedan ver bastante claro. Vamos a ver también que está esto, ¿no? Si ustedes quieren darle que cierto tamaño y cierto skin sea la forma predeterminada cuando comience, checar si hay alguna actualización, abrir algún folder de data, todo lo vamos a ver después, la función para activar o desactivar y el about para ver cuál es la versión que tienen actualmente. Aquí yo les recomiendo que traten siempre de tener la más actual y la de 64 bits, porque esa es la que les va a consumir menos CPU. Pero bueno, de por sí este programa, a pesar de los sonidos tan interesantes que nos puede dar, una de sus ventajas es que el consumo de CPU no es tan alto, ¿no? Eso nos ayuda bastante a hacer buenos sonidos y poner varias instancias de Silent. Ya para terminar, en la parte de aquí abajo podemos ver este teclado virtual, con el cual podemos probar los sonidos. Aquí tenemos estas partes donde podemos asignar la rueda de modulación para algún efecto que nosotros queramos, o este que es para el pitch. Esta tiene la particularidad que en cuanto lo sueltan se regresa hacia el centro. Esto lo pueden asignar a uno de sus controles si es que tienen un teclado MIDI. Luego en la parte de aquí podemos ver el pitch range, que esto es qué tanto se va a mover el pitch de esta rueda. ¿No? En este caso está en semitonos, por lo tanto 12 semitonos, una octava hacia arriba, una octava hacia abajo. Y por último, esta parte es cómo queremos que se comporten las notas en cuanto a la polifonía, ¿no? Si queremos que sea monofónico, si tiene algún tipo de desplazamiento o modos diferentes. Y con eso, pues bueno, ya es la interfaz de Silent, ya saben más o menos dónde está cada cosa. Y en el siguiente episodio ya vamos a ver más a fondo cada una de las partes para que sepan qué son los controles de cada una de esas partes y cómo utilizarlo para crear sonidos bastante buenos, interesantes y profesionales. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes episodios, porque les voy a explicar absolutamente todo de Silent 1. También si quieren que mezclo o masterice alguna de sus canciones o quieren clases, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales aquí abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde podrán encontrar samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.